Álvaro, muchísimas gracias por estar en Red Pill, el podcast donde estamos pues intentando que las personas se desconecten de la Matrix y aprendan a pensar, como hace 25 años Morpheus le dijo a Neo en esta emblemática película. Estamos desde la Universidad de la Libertad y el propósito de este podcast no solo es hablar de las libertades, sino de las responsabilidades que conlleva ser libre, porque si no hay habilidad para responder, pues realmente no eres libre. Y tú has sido una gran inspiración para muchísimos latinoamericanos con libros como El Manual del Perfecto Idiota, que para mí fue una biblia cuando estaba estudiando en la Universidad Marxista de Cayo Leuven y me estaban enseñando que había que preservar al buen salvaje, ¿no? En esta famosa analogía del buen salvaje al buen revolucionario. Me encanta que estés aquí y sobre todo hablar de cómo estos textos, El Manual del Perfecto Idiota, las nuevas noticias del idiota latinoamericano, Fabricantes de Miseria, todo lo que tú has a lo largo de tu carrera construido y analizado, cómo ahora esto ha envejecido. ¿Estamos mejor como región? ¿Estamos peor? Antes que nada, 1.000.000 de gracias, Gloria. Soy un gran admirador tuyo, un fan, así que encantado de estar contigo y tener esta conversación que seguramente será muy estimulante. Mira, yo creo que es deprimente, pero mi mensaje nunca es de derrota definitiva. Pero sí, claro que es deprimente que haya pasado un cuarto de siglo y que América Latina hoy día esté en manos de autoritarios, en manos de autoritarios populistas. El otro día hice un juego de una conversación que tuvimos aquí con el público. He hecho una contabilidad, qué porcentaje de América Latina está bajo gobiernos autoritarios populistas y dependiendo de cómo cuentes, si incluimos a Brasil o no, estamos hablando de casi el 70%, ¿no? El 70%, digamos, del Producto Bruto de toda América Latina está en manos de gobiernos más o menos, unos más, otros menos, de tipo autoritario. Es decir, no hemos aprendido mucho, no hemos aprendido la lección. Fracasó el chavismo de manera estrepitosa. Le ingresaron a Hugo Chávez a las arcas fiscales, al fisco, gracias a la disparada del precio del petróleo, más de 1 billón, trillón en inglés, de dólares. Es todo el dinero del mundo. Y sin embargo, 8 millones de personas han huido de ahí y muchas más van a huir en los próximos meses y años seguramente, a menos que eso se resuelva. A los Kirchner, por concepto de exportación de granos, le ingresaron 1,5 billones de dólares, un billón y medio de dólares, es decir, todo el dinero del mundo. Y el fracaso del kirchnerismo está ahí. Y sin embargo, todavía tienen votos, todavía tienen partidos con vigencia, todavía tienen, y por supuesto, gente que en la academia, en los medios de comunicación, en todas partes, perpetúan ese mensaje. Así que la historia es una historia de no aprendizaje de las lecciones de la realidad, de no saber entender que aquello que le pasa al vecino te puede pasar a ti. Y sin embargo, hay una cosa que sí ha cambiado, que es muy importante, Gloria. Yo diría dos en cierta forma, pero una muy importante. Hoy hay personas que están en la batalla de las ideas contra todo eso. Hace 25 años eso no existía. Había habido casos muy aislados, un Carlos Rangel en Venezuela, el autor Del Buen Salvaje en Buen Revolucionario, o de Tercermundismo, 2 libros que yo recomiendo a todos los jóvenes latinoamericanos, pero eran casos sumamente aislados. Hoy día hay un movimiento, ¿ok? Un movimiento que a veces es más grande, a veces es más pequeño, a veces nos peleamos entre nosotros, como es normal entre seres humanos en cualquier grupo, pero hay un movimiento intelectual sin complejos, que le está dando batalla a todo eso. Esto me parece un logro y un progreso en los últimos 25 años. Y lo segundo es que hay una clase media mayor de la que había antes. Y esa clase media siente que tiene algo que defender. Por eso el señor Boric ha tenido que dar marcha atrás en Chile. Si no hubiera habido una clase media resistiendo el proyecto, hoy día tendría una nueva constitución, una constitución que estaría llevando a Chile directamente hacia el camino donde conduce el horror, ¿no? Que es similar a lo que le pasó a Mujica. Todos dicen, ay, el bueno de Mujica. No, no es el bueno. Él quería hacer lo mismo que Venezuela, pero la ciudadanía uruguaya y las instituciones uruguayas lo frenaron. Lo mismo que a Bachelet y lo que ahora le está pasando a Boric. O sea, también es verdad que los dictadores llegan tan lejos como las instituciones y la ciudadanía lo permiten, ¿no? Claro. Y ahí es donde yo creo que es una mentalidad. Porque cuando yo doy conferencias y trato de explicar que el comunismo no funciona, si fuera por la cuestión racional, sería tan fácil como enseñar la península coreana y decir, ven, en Corea del Norte no hay luz y aquí sí hay luz. ¿Entendieron, verdad? Gracias. O ver las fotos del muro de Berlín, o ver el éxodo venezolano, o el fracaso de Cuba. Y parece que no. Parece que por la parte racional, económica, de datos, no termina siendo suficiente. Y ahí es donde tu libro, Rumbo a la Libertad,
tú haces un análisis cuasi psicológico de la mentalidad en 5 principios de opresión que han sobrevivido todas las épocas históricas latinoamericanas y, ojo, empezando desde las sociedades precolombinas. O sea, tú haces una tesis donde dices, a los españoles les fue fácil mantener el corporativismo, la ley politizada, el estatismo y toda esta maquinaria porque ya las sociedades precolombinas eran así. Y eso es un discurso que no gusta, precisamente porque viola la regla del buen salvaje. Pero esa mentalidad, si estamos convencidos de que nacimos para servir al rey, a Moctezuma, a los caciques de la independencia, entonces es a esa mentalidad a la que hay que entender para saber atacar, porque si no vamos a seguir hablando de datos económicos y vamos a seguir fracasando. Así es. A ver, una cosa que hay que entender que es muy importante, la idealización de las culturas precolombinas es una gran estupidez. Si tú ves la conquista del Perú, ¿por qué logran los españoles, un puñado de españoles, conquistar el Perú? Por una razón muy sencilla, porque el imperio de los incas, para empezar, había una guerra civil entre 2 hermanos, ya eso de por sí era un problema, pero a su vez era un imperio muy reciente que había conquistado brutalmente a muchísimos pueblos de todas partes, del norte, del sur, de la costa, de la sierra, y que había generado un enorme rencor y un enorme resentimiento porque eran pueblos que estaban sometidos de manera muy brutal a una imposición autoritaria. Entonces, cuando llega gente de fuera, forasteros que se enfrentan a sus amos, evidentemente muchos de ellos se rebelan en alianza con los conquistadores, claro, y entonces facilita mucho la tarea de todos ellos. Entonces, la idea esta idea romántica de un pasado glorioso, incontaminado de civilización que de pronto se corrompe con el encuentro de los occidentales, es un discurso absolutamente fantasioso que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso yo hablo muchas veces de la fuerza del mito y la fuerza de la utopía, ¿no? Occidente trae a estas tierras la fuerza del mito. Y la fuerza también luego de la utopía, es decir, el mito, un pasado que en realidad nunca existió, que nos hemos inventado, que hemos construido, es una construcción ficticia mental para justificar cosas aberrantes del presente, y luego la utopía, que es un futuro al que nunca vamos a llegar, pero tú a la gente le instalas, le incrustas en la mente la idea de un futuro perfecto, y evidentemente si están pasándola mal, los vas a conquistar intelectual y mentalmente. Pero nosotros hemos tenido una tendencia a hacer del mito y a hacer de la utopía el eje de nuestra razón política. Entonces, evidentemente, si tú tienes un discurso de esa naturaleza, eso va a tener un efecto multitudinario, con el cual es difícil desde un liberalismo más racional combatir. Por eso yo insisto que nosotros tenemos que abandonar este discurso puramente tecnocrático, sí, y puramente academicista, y tenemos que entrar a un combate de símbolos, a un combate de ideas, de imágenes, de cultura popular. Tenemos que tener canciones y poesía, y tenemos que utilizar todos los medios que nos permitan apelar a la emoción del ciudadano común y corriente para que se pueda defender y proteger mejor de ese discurso mítico y utópico que le han instalado desde siempre, ¿no? Y ahí es donde yo encuentro que tu obra sí apela mucho a la emoción. Cuando yo leía estos 5 principios de opresión que quisiera que abordáramos uno a uno para entender cómo sobreviven, y tú usas unas frases de Simón Bolívar que dice como: instalamos la república, pero se pasó como un fantasma en el prisma todos los vicios que venían desde la época precolombina, la colonia, a lo que llamamos independencia, y tú los resumes en corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Si nosotros vamos a cualquier universidad que no sea la Universidad de la Libertad y le preguntamos a estudiantes comunes qué es corporativismo, probablemente te mencionan algunas marcas gringas que detestan, claro, y que además no entienden que son los monopolios que son porque están protegidos por los gobiernos. Si te vas a hablar de mercantilismo estatal, se te quedarían viendo como, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Hablas de privilegio y probablemente la gente se va a la raza. Hablamos de transferencia de riqueza y van a hablar de el empresario rico, explotador, ¿no? que está sometiendo a los pobres. Y si hablamos de ley politizada, pues tal vez te dicen, pues sí, los políticos y los narcos están protegidos. Pero estos 5 principios de opresión, de los cuales tú abarcas a lo largo de la historia, se pueden ver incluso desde los principios de las civilizaciones precolombinas hasta el 11 de julio en Cuba, de hace 2 años,
Y lo que acaba de pasar con las elecciones venezolanas, donde la gente se súper emociona y dice, wow, ahora sí, los cubanos van a ser libres, o los venezolanos reclamando fraude en las elecciones, y pasan un par de meses y siguen las dictaduras incrustadas. Entonces, estos principios nos hablan de cómo esa mentalidad la tenemos y sobrevive, no importa los fracasos de los modelos. ¿Nos puedes hablar un poquito a qué te refieres tú con corporativismo? Cómo no, el corporativismo básicamente es ver a la sociedad no como un conjunto de individuos que tienen unos derechos, cada uno indiferenciado del otro, y que son unos derechos únicos y unos derechos que protegen a ese individuo, sino más bien ver a la sociedad como grupos con los cuales el Estado se relaciona, de manera que siempre puede utilizar esa división entre grupos para favorecer a unos y perjudicar a otros. Si tú ves a la sociedad como un conjunto de colectivos, en lugar de como personas individuales con derechos individuales, facilitas muchísimo la tarea de colonización por parte del Estado de la sociedad civil. Creo que esto es muy importante. Esto ha pasado con gobiernos de izquierda, con gobiernos de derecha también. Ha pasado a lo largo de nuestra historia, en todas las etapas históricas, como dices tú, desde la etapa precolombina hasta la etapa, por supuesto, la etapa colonial, pero también cuando nos liberamos de la colonia, el siglo XIX, salvo Cuba, que todavía estaba en manos de españoles, pero el siglo XIX, que es el siglo, se supone, de la independencia, de la construcción de las grandes repúblicas latinoamericanas. Básicamente, ¿qué cosa tenemos? Caudillos que todavía tienen una visión corporativista de la sociedad, incluso cuando se llaman liberales. Algunos caudillos liberales, desde luego, querían hacer cosas importantes, la desamortización de los bienes de la iglesia, en fin, causas que estaban bien, pero en general tenían una visión autoritaria, militarista y también una visión corporativista. No veían no estaban defendiendo el ejercicio de derechos individuales. Estaban viendo la sociedad como corporaciones, los como herreros, los zapateros, los que se encargaban del ganado. Que eran las guildas medievales. Grupo. En el fondo es la traducción, digamos, actual de las guildas medievales, que es una visión colectivista de la sociedad. Sí. Ahora, ¿por qué los burgos en Europa sí logran mutar en derechos individuales en países como Inglaterra, y en cambio acá los burgos, en lugar de volverse algo que llevara los derechos individuales, nos trae más corporativismo? ¿En qué fallamos? Yo creo que hubo un papel ahí interesante de la élite, en parte. No solamente los propios burgos, por supuesto, que con la fuerza creativa del capitalismo, el capitalismo embrionario, digamos, empujaron en favor de su propia causa e hicieron retroceder, digamos, el sistema anterior, que era un sistema oligárquico, sino que una parte de la élite se compró esas ideas y una parte de la élite asumió las ideas liberales y le dijo al rey, es decir, el enfrentamiento entre las élites aristocráticas y el rey fue tan importante como el surgimiento de los burgos, porque hay un gran enfrentamiento. De hecho, las revoluciones en esa época ocurrían a ese nivel. No eran revoluciones tanto de los burgos, eran revoluciones de ciertas élites aristocráticas contra el rey, contra el absolutismo monárquico en favor de ciertos derechos. Y, por supuesto, el resultado, ¿cuál era? El surgimiento de esos burgos. En España ocurre algo muy interesante. El reclamo de los fueros, los fueros medievales, ¿qué cosa eran? Eran, digamos, la manera en que los grupos regionales obligaban al rey en la capital a otorgarle ciertas libertades. Y eso lo hacían ciertas élites, que inmediatamente después eso, por supuesto, se traducía en que surgía de abajo una burguesía económica, ¿no? Claro. Ahora pasemos a el mercantilismo estatal, que la verdad es fundamental. Si no entendemos ese concepto, no podemos entender lo que pasa en América Latina y cómo también empezó desde las épocas precolombinas. Tú das súper buenos ejemplos también del reino azteca, donde hablas de cómo Moctezuma tenía ahogados a los otros pueblos, incluyendo los tlaxcaltecas, que se alían a Hernán Cortés, porque estaban hartos de los impuestos de Moctezuma. Pero además hablas de la vestimenta, de colores de pigmentos que estaban reservados solo para las élites. Y cómo eso, cuando los españoles llegan, simplemente es como una nueva administración, pero vamos a seguir manteniendo, ¿no? Así es. Esos En privilegios. un sistema mercantilista de Estado, el Estado determina quiénes ganan y quiénes pierden. Tú no puedes surgir si tú no pasas por el Estado. El Estado es quien determina, digamos, como una especie de factor divino, el destino exitoso o fracasado de alguien que está desde la sociedad civil tratando simplemente de superarse. Entonces,
es un sistema particularmente perverso, porque tú no dependes de tu propia capacidad para convencer a tus ciudadanos de que compren tus servicios o tus bienes. Tú dependes estrictamente de tu capacidad para influir en el Estado de turno, en el burócrata de turno que está, digamos, en el gobierno de turno. Y ese gobierno, a su vez, participa de esos negocios, porque no es simplemente un sistema en el que el Estado decide tú ganas y tú pierdes, sino que tú tienes que estar transando comercialmente con el Estado esos privilegios. Claro. De manera que el Estado forma parte siempre de esos sistemas de discriminación, eso sí, discriminación, que utiliza el Estado para proteger sus propios fueros, fortalecerse, consolidarse y tener, digamos, trabar unas alianzas con sectores de la sociedad que van a perjudicar al resto. Es decir, el éxito no lo determina el mercado, lo determina el Estado a través de un sistema que llamamos mercantilista desde épocas como la de Adam Smith, por ejemplo, que utilizó también ese palabra o término. Y en la actualidad, si tú quieres poner empresa en Nicaragua, Daniel Ortega te tiene que dar el permiso. Si quieres poner empresa en Cuba, tiene que ser a través de Díaz-Canel. Si quieres hacer algo en Venezuela, obviamente es a través de Maduro. Y no solamente eso, sino que tienes que aliarte, tienes que darle un porcentaje al Estado. Claro. Ese es el mercantilismo estatal, pero que también cuando gobierna, porque esos son los casos extremos, ¿no? De dictatoriales, como digo yo, las 50 sombras de socialismo que tenemos en América Latina. Claro. Que luego, como tenemos dictaduras tan terribles, pareciera que los que no están tan mal, entonces te dicen, no, es que eso es neoliberalismo. Y tú, no, es también socialismo, ¿no? Países como el mío, Guatemala, donde ahora gobierna la izquierda después de 3 nefastos gobiernos de derecha, pero tienen una lógica de sindicalismo, de ejidos, de que es el gobierno el que te tiene que dar esos privilegios. Tú mencionaste, Gloria, perdona que te interrumpa, sí. los impuestos, por ejemplo, los aranceles, es un mecanismo que se utiliza maravillosamente por parte del Estado para establecer ganadores y perdedores y para obtener beneficios para el propio Estado. Eso es mercantilismo puro. Si tú ves cuántos países de América Latina hoy día tienen un comercio que equivale económicamente a más de la mitad, digamos, del Producto Bruto, son muy pocos. La mayoría están por debajo de la mitad del Producto Bruto y nosotros tendríamos que estar 2, 3 veces por encima de eso. Es decir, en un mundo globalizado como este, tienes a Panamá, tienes a Chile y para de contar, bueno, y México, por supuesto, pero para de contar. Los demás países tienen un nivel de actividad económica comercial mínimo. El Mercosur es una cosa ridícula. Desde los años 90 empiezan a hablar de la integración comercial para integrarse entre ellos primero y con el mundo después. Y hoy día el comercio intrarregional entre latinoamericanos equivale al 7% del Producto Bruto. Es el mismo nivel que la África subsahariana y llevamos décadas hablando de la integración. ¿Y qué significan estos aranceles? Significa que el Estado determina, a esto le pongo tanto arancel, a esto le pongo tanto, ya estás determinando quién gana y quién pierde, pero además ¿a dónde va ese dinero? Va al burócrata del Estado que utiliza ese dinero luego para establecer sistemas clientelistas. Entonces, el mercantilismo es un sistema muy perverso que impide que sea el individuo, que sea la cooperación social entre individuos y entre familias y entre empresas la que decida el destino de nuestra sociedad. Sí, un salvadoreño trata de poner un restaurante en Perú o un colombiano trata de poner una clínica de dentista en Chile y la cantidad de burocracia y de papeleo es imposible. Entonces, es triste porque una región que habla el mismo idioma tiene menos nexos comerciales que, por ejemplo, la Unión Europea, donde todos hablan un idioma diferente y por lo menos se pueden como homologar en algo. Y ahí va también el tema del privilegio, que es otra de las cosas, porque también es interesante ver que estos 5 principios se sostienen porque los otros los sostienen. Tal vez si solo tuviéramos uno, pues sería más fácil, pero eso es lo que compone toda la mentalidad. Cuando tú hablas de privilegio, ¿a qué te refieres? Antes que nada, el origen de la palabra, es decir, literalmente significa ley privada. En el fondo es una manera de legislar no en abstracto, no en general para toda la sociedad, sino de hacerlo para grupos particulares. Hemos tenido unas castas políticas, unas castas empresariales, unas castas de poder, básicamente sostenidas sobre el privilegio. Es decir, había toda un entramado, si quieres, jurídico-político que sostenía estas castas. En eso la izquierda tenía razón, por cierto. Cuando la izquierda decía hay una élite que está protegida y contra la cual hay que insurgir, no le faltaba razón. En lo que se equivocaba eran las raíces de ese problema y además se equivocaba en creer que su mensaje iba a resolver ese problema. Su mensaje era un agravante de ese problema porque cuando llegan al poder
estas izquierdas establece sistemas de casta infinitamente peores que aquellos que quiere combatir. Pero en el análisis, en el diagnóstico es verdad, claro que hay unas élites en América Latina, en muchos casos heredadas incluso de la época de la colonia, que establecieron unos sistemas contra los cuales era muy difícil insurgir y guardaron para ellos toda clase de ¿qué? De privilegios. Entonces, el privilegio era utilizar la fuerza del poder político para establecer, digamos, un cerco alrededor de ciertas actividades con las cuales era imposible competir. Y eso consolidó a una casta política, a una élite política y económica que ha hecho que en América Latina, pues efectivamente, las oportunidades estén en pocas manos, ¿no? Pero ahí tocaste un punto bien interesante, porque no es que en la región nos ha faltado rebeliones o hartazgos o estar en contra del gobierno. En todas nuestras etapas, dictaduras militares o en la independencia o en la colonia, hubo revueltas. Siempre el latinoamericano ha tenido como este ímpetu que tú bien hablas de la izquierda. Pero pareciera que siempre que hay esas revueltas es para pedir más Estado. Entonces, la manera en que yo lo comparo y le digo a la gente en las conferencias es muy patológico, porque es como estar en una relación tóxica donde estás con un abusador que te golpea, que te trata mal, pero tu alternativa o tu solución a ese abuso es que el abusador abuse más o que de manera mágica se convenza de que no te tiene que tratar así. Es un síndrome de Estocolmo, Sí. es esperar de tu captor la solución a tu captura. Es Sí. una cosa completamente absurda, ¿Y pero por que, qué? pero que tiene una raíz psicológica importante. Es decir, el ser humano, el sistema es perverso porque convierte al ser humano en un sujeto tan sometido, literalmente, que solo puede ver en su captor la solución a su problema. Y eso es lo que ha pasado con los ciudadanos de América Latina. Es porque nos ha faltado gente en todas esas épocas históricas que se dé cuenta de que el emperador está desnudo. O sea, que ¿qué es lo que no ha permitido que esta mentalidad se quede en el olvido? Porque también lo vemos a nivel familiar. Si en una familia hay violencia doméstica, hay alcoholismo, hay deshonestidad y no se trabaja, entonces el nieto va a replicar las malas costumbres del abuelo. Y lo mismo cuando hay virtudes. Entonces, si ocurre a nivel familiar, obviamente ocurre a nivel país. Pero siempre hay un miembro en la familia que está dispuesto a romper las cadenas, ¿no? Hay famosos casos de gemelos que crecen en ambientes súper violentos, de mucha adicción, y uno de ellos termina siendo muy exitoso y el otro repite los patrones que aprendió en casa. Y cuando les preguntan, ¿por qué decidiste este camino? Ambos contestan, por lo que viví. Claro. Unos diciendo, el victimismo del cual soy parte es porque eso me tocó vivir, y el otro diciendo, la resiliencia que me caracteriza es por lo que me tocó vivir. Entonces, ¿por qué en Latinoamérica ha sido tan difícil que esos modelos que rompen con el ciclo puedan llegar a tener éxito? Porque pareciera que aunque hay gobiernos un poquito más reformadores, un poquito más exitosos, llegan estas dictaduras y es más fácil concebir que tenemos una isla de esclavos desde hace ya 70, casi 70 años, como es Cuba, que concebir una isla en libertad o una región con sin aranceles y más libertad económica como Honduras lo intentó hacer. O sea, el latinoamericano está más cómodo teniendo regiones completamente liberticidas que pensando en un modelo donde pudiera haber libertad económica y Estado de Derecho. Yo creo varias cosas. Una es que para que se produzca la oportunidad de una gran reforma, el Estado populista tiene que hacer crisis y, digamos, tocar fondo. Es decir, no basta con que le vaya mal o muy mal. El sistema tiene que colapsar, tiene que hacer crisis verdaderamente terminal, y solo así surge la oportunidad de una reforma. Ocurrió, por ejemplo, a comienzos de los 90, cuando la década de los 90 y toda serie de reformas mal llamadas neoliberales, fue porque veníamos de varias décadas, y sobre todo la década perdida de los años 80, que fruto del populismo habían llevado a América Latina a un estado de desesperación. La gente estaba dispuesta a arriesgar, y entonces es cuando surge la oportunidad de una reforma. Luego hay un segundo factor, y es que las reformas las hacemos tímidamente o las hacemos mal. ¿Qué cosa pasaba con la privatización, por ejemplo? Que para mí era una reforma fundamental en los años 90. ¿Cuál era el objetivo real de los gobiernos que privatizaban? Obtener dinero fiscal, nada más. Es decir,
vender empresas en calidad de monopolio, porque era la manera de que yo Estado, te vendía a ti una empresa, tú me ibas a pagar infinitamente más si yo te garantizaba un monopolio telefónico que si yo te decía, te vendo la compañía telefónica, pero luego voy a competir con varios extranjeros que van a venir. Me ibas a pagar mucho menos. Y como mi objetivo como Estado era obtener rédito fiscal para resolver mis problemas de gasto, entonces yo te daba un monopolio. Y yo te daba un monopolio y le transmitía a la gente la idea de que la libertad económica, la privatización era un vehículo de monopolio, de privilegio, de corporativismo, de mercantilismo. Entonces, también hemos fallado en eso. Hemos fallado en que en los momentos en que ha hecho crisis el sistema, nuestros reformistas han sido, hay excepciones notables, han sido mediocres y han sido tímidos. Luego hay otro problema. Nuestra centro derecha. Es una centro derecha que básicamente complaciente, que básicamente se contenta con gestionar la herencia. Sí. Ellos tienen la idea de que ya las reformas se hicieron y lo que tienen que hacer es no mover el piso demasiado, no hacer olas para no, digamos, crear inestabilidad y para durar en el gobierno, y que básicamente si gestionan bien tecnocráticamente aquello que heredan, las cosas van a ir bien. No, señor, las reformas estaban pendientes todavía, se habían hecho algunas reformas en los años 90, pero luego quedaban muchísimas reformas pendientes. La libertad es un proceso que nunca se debe detener y además hay competencia, hay otras sociedades que están yendo más rápido que nosotros, entonces tú tienes que estar operando de una manera que sea inteligente, es decir, queremos ser más libres que el vecino porque queremos ser más prósperos que el vecino. Todo eso se detuvo y creo que nuestra centro derecha, en esto hay que ser críticos con ellos, pecó de cobardía en el fondo, de no atreverse a seguir haciendo las reformas que había que hacer, ¿no? Y otro elemento es un elemento, no sé si llamarlo cultural, porque cuando uno dice eso parece que uno dijera, bueno, estamos condicionados para nunca cambiar de idea, sino no. Hay, digamos, unos factores de quizá más que culturales de tradición que son muy difíciles de desarraigar de la mente de una población, pero siempre es posible hacerlo, ¿no? Douglass North, un fantástico pensador liberal, premio Nobel además, que era un institucionalista en este gran debate entre institucionalistas y culturalistas, ¿no? Donde los institucionalistas dicen no hay que esperar al cambio cultural, hay que hacer las reformas y las instituciones con su sistema de incentivos y desincentivos van a llevar a la prosperidad y la gente cuando toque la prosperidad ya no querrá dar marcha atrás, y hay los culturalistas que dicen no, eso no es suficiente, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad de la gente y entonces habrá una oportunidad, ¿no? Yo creo que hay que dar la batalla en los dos campos y en eso creo que hemos sido, en esto los liberales tenemos que ser autocríticos, hemos sido tímidos, nos ha faltado creatividad, nos ha faltado audacia, nos ha faltado aprovechar mejor las oportunidades que se crearon cuando el sistema alternativo hizo crisis, ¿no? Claro. Y ahí es donde entendemos que estos tres condicionantes, corporativismo, privilegio, mercantilismo estatal, gracias o en desgracia de esas tres, entonces la transferencia de riqueza está completamente desvirtuada. Y como la transferencia de riqueza está completamente desvirtuada en el continente, generamos psicológicamente una mentalidad de envidia, de resentimiento, de venganza, donde abrazamos la corrupción, porque como consecuencia de esto, una de las instituciones más eficientes de América Latina es la corrupción. Claro. Tenemos que admitirlo. O sea, la forma más eficiente de hacer todo en América Latina es corrompiendo, cosas, claro, de lograr cosas, de que salga rápido. Y estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo tanto desde la mentalidad como desde la economía. Pero esa transferencia de riqueza mala vida es la que también le da la justificación a las izquierdas de tener ese resentimiento, de esa derecha que solo quiere administrar herencias. Háblanos un poco de cómo esa transferencia de riqueza, pues si no la rompemos, por más que siga habiendo revoluciones, como te decía, la del 11 de julio en Cuba o el grito del fraude electoral en Venezuela, pero al final pasan los años y la dictadura sigue. ¿Cómo no? Hay muchas formas muy perversas, porque algunas no son visibles, en que el Estado transfiere riqueza. Y normalmente lo hace de abajo hacia arriba, que es lo peor. Es decir, a la gente que tiene poco le quita lo poco que tiene, o porque, digamos, lo hace de manera muy deliberada, o porque la consecuencia de sus políticas es esa y transfiere esa riqueza hacia arriba. Muchas formas en que se transfiere riqueza en América Latina arbitrariamente. La inflación, por supuesto, la erosión del signo monetario es una manera clásica de distribuir privilegio, de distribuir riqueza
riqueza. No todos en una hiperinflación se ven perjudicados de la misma manera. Siempre hay gente que se beneficia y se privilegia con eso. Estamos en una etapa de relativa inflación en América Latina. Hoy día está ocurriendo eso. Otra forma de transferir riqueza, por supuesto, son los permisos burocráticos y la tramitología. Cuando tú mantienes al 68-70% de la población económicamente activa en la informalidad, estás transfiriendo riqueza porque estás quitando la oportunidad de la prosperidad a un sector y la estás concentrando en la gente que sí tiene acceso a los permisos, autorizaciones y a ejercer dentro de la legalidad sus actividades económicas. Cuando tú estableces la gratuidad absoluta de la enseñanza, estás transfiriendo riqueza de abajo hacia arriba, porque la gente que se la puede pagar, esa gente le estás dando la gratuidad, y la gente que no se la puede pagar está de cierta forma subvencionando a los ricos que se la pueden pagar la riqueza, en el sentido de que estés subvencionándole la educación. Hay 1000 formas en que hacemos eso en América Latina. Nosotros por eso tenemos unas clases medias tan precarias. Hay ciertos momentos, y normalmente eso ocurre cuando los precios de nuestros commodities suben en el mercado. Por ejemplo, entre 2002, 2003 y 2014 hubo un boom, un super boom de commodities. Eso produjo una cierta prosperidad, llegaron algunos capitales, se incorporó mucha gente al mercado de trabajo, se creó una clase media. Algunos hablan de 90 millones de latinoamericanos que accedieron. Bueno, uno diría fantástico, ahí estamos en marcha. Y sin embargo, todo eso era de una enorme precariedad, porque una vez que los precios bajaron un poco, todo el sistema volvió a la normalidad. Y esa gente que estaba en la clase media retrocedió y pasó a una clase media baja o a la pobreza una vez más, porque el sistema no había cambiado, no había manera de hacer riqueza, de crear empresas, de prosperar, de comerciar, sin estar otra vez dentro de ese pequeño núcleo de privilegiados. Volvías a estar excluido de la actividad económica. Y entonces, ¿qué estabas haciendo? Si tú pasas de la clase media a la pobreza por obra del sistema y los ricos siguen siendo ricos, tú estás transfiriendo riqueza de abajo hacia arriba, ¿no? Claro. Todo el sistema es un sistema tremendamente perverso. Y ahí está, o sea... Y perdóname, y eso justifica el discurso populista. No hay nada más fácil que un discurso populista que apunta contra eso, ¿no? Y ojalá que el discurso populista dijera, vamos a romper esto liberando los mercados. Claro. Pero es como, estamos enojados con esto es injusto, necesitamos más de esto. Y aquí es lo más frustrante, porque esa transferencia de riqueza que se soporta de una mentalidad de mercantilismo estatal, de corporativismo, de privilegio, termina siendo coronada, legislada, aprobada, sellada, institucionalizada con una ley que está completamente politizada. Entonces, no solo es un sistema perverso, se vuelve ley. Así es. Y todos acordamos vivir bajo estas leyes perversas. ¿Qué significa que la ley esté politizada? Porque la mayoría de latinoamericanos, cuando algo es ley, no cuestiona si está bien o está mal. Y me acuerdo siempre ahí de la frase de Federico Bastiat que decía, si la ley y la moral se contradicen, todo individuo se ve ante la disyuntiva de o quebrar su moral o romper la ley. Y él decía, yo siempre voy a preferir romper la ley que quebrar mi moralidad, porque no que algo sea legal lo hace moral, ni positivo, ni bueno. Entonces, ¿cómo es que pasamos todas estas épocas históricas legislando y aprobando este sistema perverso? Hay un libro fantástico, por supuesto, que conoces muy bien, que es Law, Legislation and Liberty de Hayek, que me parece que es uno de los libros donde mejor se explica la diferencia entre derecho y legislación. El derecho es un conjunto de principios, de valores genéricos, de aplicación genérica, que deberían regir todas las normas de la sociedad. Si cualquier norma se aparta de esos principios esenciales, esa norma está creando privilegio, esa norma está creando mercantilismo, esta norma está, sobre todo, discriminando a alguien. Nosotros no hacemos eso, no pasamos nuestra legislación, nuestras normas por el cernidor de los principios de derecho. Lo que hacemos es que simplemente convertimos en ley aquellas prácticas de las que estamos hablando, que tienen que ver con el privilegio, el mercantilismo y el corporativismo. Al darles fuerza de ley, hacemos dos cosas. Primero, hacemos que sean mucho más difíciles de revertir. Segundo, justificamos la represión, porque si ya tú estás actuando contra la ley, estás actuando en la criminalidad, en la delincuencia. Entonces, evidentemente, eso le da mucho más poder al Estado para actuar contra cualquiera que se rebele contra ese estado de cosas. Y además, alejamos a la sociedad de un principio básico, y es que hay unos derechos que están por encima del Estado. Hay unos derechos que son tan poderosos, tan importantes, son unos valores superiores al Estado. Si la gente no entiende eso, no se va a rebelar contra la legislación. Va a creer que la legislación es la fuente del derecho. No, la legislación no es la fuente del derecho. Debería ser al revés. La legislación debería emanar
del derecho, y el derecho debería ser la fuente última de todo principio rector a la hora de legislar, ¿no es cierto? Por eso tiene que haber pocas leyes, tienen que ser leyes generales, tienen que ser leyes que no apunten hacia unos y contra otros, y esa es una tarea que en el fondo es difícil de vender, porque ¿qué cosa es en parte una reforma liberal? En el libro que has citado, en Liberty for Latin America, yo hablo mucho de eso. Una tarea, digamos, de reforma liberal tiene básicamente que ser una labor de higiene legislativa, Exacto. de purgar normas. La idea que uno tiene es que para una reforma uno tiene que hacer leyes. Sí. En el fondo, en lo que consiste una reforma liberal es en reducir, en deshacer, en desmontar todo un aparato de legislación de ley privilegiada o de ley politizada que ha sido construida a lo largo de décadas, de decenios. Es muy difícil desmontar eso si tú no tienes la idea de que, primero, el derecho está por encima de la legislación y, segundo, de que la tarea empieza por deslegislar lo que es el sistema estatista, ¿no? Ahorita que estabas hablando, me recuerdo de Japón, ¿no? Que tuvo sus 2 bombazos nucleares y nosotros pues fuimos conquistados por gente bastante similar a lo que ya había en las sociedades precolombinas y por eso el sistema se perpetuó y siempre estamos hablando de, 500 años y 500 años. Sí, pero hace menos de un siglo los japoneses tuvieron esos bombazos y pudieron salir adelante porque cambiaron la mentalidad. Y ahorita que decías esto de deslegislar, es como estos ancianos que se vuelven acumuladores, ¿no? De cosas y surgen personas minimalistas como Marie Kondo que llegan a las casas y te empiezan a quitar todo el desorden y empiezan a decir, no podemos vivir en esta acumulación de cosas que no nos están trayendo calidad de vida. Y esos son los sistemas latinoamericanos. Es un sistema donde hay un cluttering terrible y lo que hay que hacer es ese trabajo de higiene, de empezar a ver qué es lo que sí funciona y lo que no funciona. Y pienso yo, en todas estas épocas históricas que Latinoamérica ha atravesado, ¿qué lecciones podemos aprender para hacer un mejor trabajo de higiene? Tú mencionabas al principio del podcast y ya estamos llegando al final y te agradezco muchísimo por haber estado aquí en Red Pill, pero tú mencionabas que antes no había un frente que diera la batalla de las ideas, que ahora sí lo ves. ¿Y qué podemos entonces aprender quienes queremos dar esa batalla, quienes no queremos? A mí de verdad me duele el corazón ver un 11 de julio en Cuba que no llega a nada y que la gente se emociona en Twitter y es trending topic un mes y después Cuba está en unos apagones y en una inundación terrible. O ver a Venezuela, que todo el mundo se ilusionó con que ahora sí y otra vez. Y lo ves de afuera y hasta te jode tener la razón, porque no quisieras tener la razón, ¿sabes? Quisieras que te sorprendiera el sistema, pero no. Entonces, ¿qué crees tú que podemos aprender para de verdad cambiar esa mentalidad? Yo creo que una cosa que podemos hacer es agarrarnos, aferrarnos a los buenos ejemplos, porque de pronto hay por ahí ejemplos. Por ejemplo, en el gobierno argentino, Sturzenegger, que acaba de ser nombrado ministro hace poco por Milei, él se está ocupando de una tarea muy particular, que es esa labor de higiene. Está tratando de desmontar toda una construcción de legislación altamente politizada y de desburocratizar. Es su única función, él no tiene ninguna otra que esa. Y está haciéndolo bien, está haciéndolo bien. Hay que estudiar un poco eso y hay que demostrar que el mismo sistema está reproducido en todos los países de América Latina. Si tuviéramos a alguien en cada país latinoamericano desmontando ese aparato, probablemente estaríamos en más condiciones de convencer a la gente de que el problema no es crear más leyes y más normas, sino eliminar leyes y normas y establecer un sistema de higiene. Otra cosa que hay que hacer, la no complacencia, Gloria. Cuando en 2019 se da el gran estallido social en Chile, el sistema chileno no era ni remotamente perfecto, era un sistema perfectible, mejorable, pero era un sistema mejor que el de los países vecinos. ¿Y qué pasó? Que hubo, digamos, una falta, creo yo, de batalla cultural, de sentido de transmisión generacional de cómo se había logrado eso. La gente, una vez que lleva al país a un cierto nivel de prosperidad, se lava las manos y piensa que eso ya va a continuar por generación espontánea. Nunca, nunca se termina la batalla de la libertad. Hay que seguir dándola todos los días, cada minuto, cada segundo, porque si no, en algún momento surge la complacencia, surgen generaciones que ya dan por sentado que eso va a continuar y entonces empiezan a exigir del Estado cosas que el Estado ya no está en condiciones de dar. Entonces, otra cosa importante que hay que hacer, cuando las cosas empiezan a ir mejor, nunca, jamás dar marcha atrás, no darles tregua un solo minuto.
Y de esos 5 principios de opresión, ¿tú crees que hay que empezar a enfocarse en uno, como lo decías ahorita con el caso económico en Argentina, o hay que entre todos ver por dónde entrar, o hay uno que sostiene a los otros 4? Mira, yo creo, Gloria, esa es una muy buena pregunta que yo me he hecho. Yo he estudiado muchos casos de reforma liberal en Nueva Zelanda, por ejemplo, en los años 80 y comienzos de los 90, las reformas de Thatcher en el Reino Unido, por supuesto, Marlar en Estonia. He estudiado con mucho detenimiento y mi conclusión es que hay que atacar en todos los frentes simultáneamente, que si tú atacas en uno y descuidas los otros, al final regresas... Los otros se comen a lo bueno. Hay que atacar en todos, pero hay que saber transmitir y comunicar mejor. Si yo te digo corporativismo, nuestros oyentes, salvo que tengan un cierto nivel de sofisticación, no van a entender bien de qué hablamos. Entonces hay que tener ejemplos para cada cosa, que sean ejemplos que remitan a su vida cotidiana. Entonces van a decir, sí, yo me encuentro con este problema todos los días, lo detesto. Este discurso liberal me está hablando a mí, me está... digamos, está tocándome una fibra. Tenemos que ser mejores divulgadores de nuestro propio mensaje utilizando ejemplos que de algún modo transmitan a la gente que estos no son principios abstractos, que están alejados de su vida cotidiana, sino que hunden sus raíces en su vida cotidiana. No, y personalmente por eso estamos haciendo Red Pill, porque acá yo quiero también agarrar la mentalidad que queda en un individuo que durante siglos ha sido educado para ser víctima, porque eso genera un trauma. Y las personas que están traumadas y las personas que fueron convencidas de que no pueden ser dueñas de su destino porque hay un Mesías que sabe mejor que ellos, ni tienen autoestima, ni tienen ganas de ser libres, mucho menos de ser responsables, y hay muchísimo que limpiar ahí. Porque la salud mental del latinoamericano, si se sigue contaminando de envidia, de venganza, de desesperanza, de corrupción, pues va a ser muy difícil. Entonces, no solo es el trabajo de las reformas económicas, porque, ojo, las reformas económicas van a traer periodos muy duros, porque a la hora de limpiar va a haber mucho que hacer y hay que preparar mentalmente a la gente, porque si no, entonces se vuelven a cargar con lo bueno que se avanzó, ¿no? Yo creo en eso. Es decir, tenemos que preparar a la gente para la oportunidad que surgirá cuando el sistema colapse. Hay países donde el sistema colapsa y se produce una oportunidad para la reforma. En ese momento tienen que ocurrir 2 cosas. Las ideas tienen que estar ahí, aunque hayan sido un poco marginales hasta ese momento, están ahí. Y tiene que haber una dirigencia con muchísima visión de Estado en el sentido de largo plazo, de dónde quieres llevar a tu país dentro de 20 años, y si tú logras el maridaje, digamos, de esas ideas que han estado ahí dando vueltas, que todavía no estaban en el centro de la conversación, pero que estaban ahí, y una dirigencia muy lúcida que está dispuesta a arriesgar con ellas, tú puedes generar un efecto muy inmediato que le dé a la gente razones para perseverar en ese sistema. Es muy difícil lograr esto, por supuesto, porque hay temas de mentalidad y porque hay dirigencias muy mediocres, a eso voy, complacientes, acomplejadas frente a la izquierda. Tenemos que quitarnos, eso no significa establecer una dictadura militar, que es un agravante del problema. Eso significa que tienes que enfrentarlas en el terreno de las ideas y en el terreno de la práctica y de la lucha política sin ningún complejo. Y en la medida en que hagas eso, vas a obligarlos a ellos a justificarse. ¿En qué? En cosas que no son justificables. Por tanto, ese debate lo vas a ganar siempre. Álvaro, te quiero agradecer muchísimo por haber estado en Red Pill. Gracias. Te quiero agradecer porque personalmente tú me salvaste muchas ¿Qué veces. Responsabilidad? No, qué regalo de verdad el que me diste. Yo me fui a estudiar a la Universidad de Bélgica después de haber pasado por la Marroquín, ya no había vuelta atrás. Y leyendo El Idiota aprendí que la Cayo Leuven había sido la cuna de la teología de la liberación. Yo no sabía eso y dije, qué jodidos estoy haciendo acá. Pero me tocó estudiar ahí. Hay que infiltrar al enemigo. Claro, no, y aprendí mucho también de esa emocionalidad. Hay que leerlos, por cierto. Hay que leerlos siempre también. Lo digo, a estos marxistas, hay que leerlos. Hay que leerlos para entenderlos. Y se nota que tú los leíste, los estudiaste, porque en tus letras uno encuentra esa emocionalidad que yo he encontrado en gente como George Orwell, como Bastiat, como Ayn Rand. Tú escribes con mucha pasión y con muchos ejemplos que hacen bien fácil entender. Y tu trabajo fue inspiración para mí toda mi carrera. Si yo no te hubiera leído a ti, hubiera leído a Carlos Alberto Montaner y a tu papá,
el discurso de Zaragoza no hubiera sido lo que fue. El entendimiento de que hay que hacer reglas sencillas fue lo que me inspiró a hacer una campaña presidencial con 15 puntos y tratar de limpiar eso. Entonces, para mí, finalmente conocerte en persona, tenerte aquí en este podcast y que tu labor, además, no tiene temporalidad, porque seguimos con los mismos problemas. Entonces, gracias por estar aquí. Bienvenido a la Universidad de la Libertad y no sé si hay algo que le quieras recomendar a nuestros escuchas. Yo lo que quisiera es que hubiera no una, sino 100.000 Glorias Álvarez. Eso es lo que necesitamos, gente que esté haciendo en todo el continente y en todo el mundo emergente exactamente lo que tú estás haciendo. Eso nos faltaba. Cuando nosotros escribimos eso, no había gente como tú haciendo esto. Por eso te dije al comienzo de la conversación, te dije un par de cosas han cambiado. Hoy tenemos a una generación, en realidad a varias generaciones ya, porque hay gente más joven aún haciendo las cosas. Hay una colombiana libertaria, estaba leyendo ahí hace 2 días en Twitter. Están ahí, eso no había cuando nosotros escribimos eso. Sí. Esto para mí es emocionante, es promisorio y además es un poco la encarnación del mensaje que estoy llevando, y es que esta lucha es una lucha de cada generación, no se termina nunca, de manera que necesitamos reproducirnos como conejos. Muchísimas gracias, Gracias Álvaro. A ti. Y a todos ustedes, nos vemos en otro episodio más de Red Pill.